Nunca más serás perezoso. La historia que te hará despertar. Si sientes que la pereza está robando tus sueños, si cada mañana es una batalla para levantarte, esta historia va a cambiar tu vida para siempre. Antes de comenzar, suscríbete a Relatos con Sabiduría y dale like a este video. Lo que estás a punto de escuchar puede ser el momento que divida tu vida en un antes y un después. Esta es la historia de Adrián, un joven que vivía en un pequeño pueblo rodeado de campos verdes y colinas doradas en la región de Castilla-La Mancha. Una historia que demuestra que la transformación más radical puede nacer del fracaso más profundo y que a veces necesitamos tocar fondo para descubrir la grandeza que llevamos dentro. Desde pequeño, Adrián era conocido por una sola cosa en todo el pueblo, su pereza legendaria. Mientras los demás niños ayudaban a sus familias recolectando aceitunas, alimentando a los animales o trabajando en los campos de trigo, Adrián prefería acostarse bajo la sombra de los robles centenarios, mirando las nubes pasar como si fueran películas en el cielo. El sol está muy fuerte, decía cuando le pedían ayuda. El trabajo es muy aburrido, se quejaba cuando lo llamaban para cualquier tarea. Simplemente no tengo ganas. Era su respuesta favorita para evitar cualquier tipo de esfuerzo. Su padre, don Antonio, era un humilde agricultor de manos callosas y corazón noble que se levantaba todos los días antes del amanecer para cuidar sus tierras heredadas de sus abuelos. Cavaba la tierra con las manos, sembraba semillas con el esmero de quien planta esperanzas y se enfrentaba al calor implacable del verano castellano sin una sola queja. Una y otra vez intentaba convencer a Adrián de que el trabajo dignifica al hombre, de que el esfuerzo construye el futuro, de que cada gota de sudor es una inversión en el mañana. Hijo, le decía con paciencia infinita, la tierra nos da todo lo que necesitamos, pero solo si nosotros le damos nuestro mejor esfuerzo. Pero Adrián solo sonreía con esa sonrisa que mezcla inocencia con arrogancia, y respondía, ¿para qué trabajar tanto, papá? Si igual todo vuelve a crecer solo, la naturaleza se cuida sola. La gente del pueblo lo señalaba con una mezcla de lástima y frustración. Algunos se burlaban abiertamente, otros simplemente suspiraban con pena. Un talento desperdiciado, murmuraban los ancianos que se reunían en la plaza al atardecer, porque sí, Adrián tenía algo especial, una mente despierta, ágil, capaz de encontrar soluciones inesperadas para los problemas más complejos, pero él no lo valoraba. Pensaba que la vida debía ser fácil, sin esfuerzo, como un sueño largo del que nunca querría despertar. Y así pasaban los días con don Antonio trabajando solo bajo el sol abrasador y Adrián durmiendo sin culpa alguna en la frescura de las sombras. Hasta que un día algo ocurrió. Algo que sacudiría la tranquila y perezosa vida de Adrián para siempre y que le enseñaría que el universo tiene maneras muy particulares de despertarnos cuando más lo necesitamos. Aunque Elías era reacio al trabajo físico, no era del todo inútil. En su aparente pereza, escondía una chispa de ingenio extraordinario que muy pocos notaban o valoraban. Su mente funcionaba de manera diferente, donde otros veían problemas que requerían fuerza bruta. Él veía acertijos que demandaban soluciones elegantes. Por ejemplo, cuando don Antonio le pedía espantar a los pájaros que devoraban las semillas recién sembradas, Elías jamás salía corriendo tras ellos gritando y agitando los brazos como hacían todos los demás niños del pueblo.
En cambio, con una paciencia que contrastaba dramáticamente con su pereza habitual, ideó un sistema ingenioso de espantapájaros conectados por cuerdas. Desde la sombra fresca de un olivo centenario, sin siquiera levantarse del suelo, apenas moviendo un dedo, tiraba de una cuerda maestra que hacía que todos los muñecos se agitaran simultáneamente en diferentes partes del campo, provocando el vuelo inmediato de las aves. Todo el trabajo se hacía sin que él se moviera más de 1 metro. Cuando se le pedía acarrear agua desde el pozo del pueblo hasta los surcos sedientos, en lugar de caminar incansablemente con pesados baldes como hacían otros, Elías construía pequeñas rampas inteligentes con canaletas hechas de bambú que había cortado en el río cercano. Calculaba perfectamente los ángulos y las pendientes y dejaba que la gravedad hiciera todo el trabajo pesado por él. Don Antonio, agotado después de jornadas enteras bajo el sol implacable, no sabía si regañar a su hijo por su pereza o admirarlo por su creatividad. Este muchacho tiene un don, pensaba mientras observaba las ingeniosas invenciones, pero lo está usando para evitar el trabajo, no para mejorarlo. Elías no se movía mucho físicamente, pero de alguna manera misteriosa, las cosas se hacían, los problemas se resolvían, los objetivos se cumplían. Sin embargo, los vecinos del pueblo lo observaban con ojos cada vez más críticos y despectivos. «Es un flojo incorregible», decían las señoras en el mercado mientras seleccionaban tomates y lechugas. «Nunca llegará a nada en la vida», sentenciaban los hombres en la taberna mientras bebían vino después del trabajo. «Con esa actitud terminará siendo una carga para la sociedad», profetizaban los maestros que habían intentado educarlo. Pero Elías no escuchaba estas críticas, o si las escuchaba, las dejaba resbalar como agua sobre piedra. Sonreía con una confianza casi irritante, pensando internamente que su forma de hacer las cosas era superior, más inteligente, más eficiente. ¿Para qué sudar como bestias? Si se repetía a sí mismo, ¿si puedo pensar y resolver todo con la mente? Sin embargo, en el fondo de su alma, en esos momentos de silencio absoluto cuando estaba solo consigo mismo, había un vacío extraño, una inquietud que no podía nombrar. Aunque evitaba el trabajo físico, también estaba evitando algo más importante: el crecimiento personal, el desarrollo del carácter, la satisfacción profunda que viene del esfuerzo bien recompensado. Su ingenio era como una semilla poderosa enterrada en tierra fértil, pero que nadie regaba con la disciplina y la perseverancia necesarias para que floreciera completamente. Mientras él creía estar ganando la partida de la vida con sus atajos inteligentes, en realidad se estaba quedando atrás en el juego más importante, el de convertirse en la persona que estaba destinado a ser. Una mañana de otoño, cuando las hojas comenzaban a pintarse de oro y el aire llevaba el aroma de las primeras lluvias, algo cambió para siempre en la vida de Elías. El sol aún no se asomaba completamente por el horizonte cuando escuchó un ruido inusual en la casa, un silencio extraño, pesado, que no correspondía con la rutina matutina de su padre. Don Antonio, que durante décadas se había levantado religiosamente antes del amanecer, no había salido de su habitación. Elías, curioso y un poco molesto por la alteración de la tranquilidad matinal, fue hasta el cuarto de su padre y lo encontró encorvado en la cama, con la frente ardiendo en fiebre y la respiración pesada y laboriosa. Por primera vez en su vida, su padre, su roca inamovible,
su constante en un mundo cambiante. No podía levantarse para trabajar. La fortaleza humana que Elías había dado por sentada toda su existencia se revelaba como lo que realmente era: frágil, temporal, preciosa. El médico del pueblo, don Sebastián, llegó más tarde esa mañana cabalgando en su viejo caballo. Después de revisar cuidadosamente a don Antonio, tomando su pulso, escuchando su respiración y examinando sus ojos, sentenció con voz seria y preocupada: debe guardar reposo absoluto durante al menos un mes, nada de esfuerzo físico. Su cuerpo está agotado después de tantos años de trabajo intenso. Elías sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral como hielo líquido. Nunca había imaginado que su padre, esa montaña de fortaleza y determinación, pudiera caer de esa manera. Pero la realidad era implacable. Los campos no podían esperar las necesidades del cuerpo humano. Las semillas que debían ser plantadas antes de las lluvias de octubre no podían posponerse. El riego diario que mantenía vivas las plantas ya establecidas no podía interrumpirse ni un solo día. La maleza invasiva que había comenzado a crecer aprovechando la humedad creciente no pararía su avance esperando la recuperación de don Antonio. Los vecinos del pueblo, conmovidos por la situación de la familia, ofrecieron ayuda durante los primeros días. Vinieron con sus herramientas, trabajaron algunas horas, dieron consejos y palabras de aliento, pero todos tenían sus propios campos que atender, sus propias familias que alimentar, sus propias responsabilidades que no podían abandonar indefinidamente. Poco a poco, gradualmente pero inexorablemente, las miradas de toda la comunidad se dirigieron hacia Elías. Era lógico, era natural, era inevitable. Él era el hijo, el heredero, el único que podía tomar las riendas de la situación. «Es tu momento, muchacho», le dijo doña Carmen, la anciana más respetada del pueblo, con una mezcla de esperanza y preocupación en los ojos. «Tu padre te necesita ahora más que nunca. Es hora de que demuestres de qué estás hecho». Elías sintió el peso de esas palabras como si fueran piedras cayendo sobre su pecho. Por primera vez en su vida no podía escapar, no podía inventar un atajo ingenioso, no podía delegar la responsabilidad en otro. Era él o nadie. Esa noche, mientras escuchaba la respiración dificultosa de su padre en la habitación contigua, Elías se quedó despierto mirando el techo, sintiendo cómo algo se movía en las profundidades de su alma. Algo que había estado dormido durante años y que ahora comenzaba a despertar lentamente, como un gigante que ha estado hibernando demasiado tiempo. Elías realmente lo intentó con toda la desesperación de alguien que se enfrenta por primera vez a las consecuencias reales de sus decisiones. Se puso el sombrero de paja que su padre usaba para protegerse del sol, tomó la azada pesada que había visto manejar con maestría durante años y salió al campo con la determinación tambaleante de quien no tiene otra opción. Pero al cabo de apenas una hora bajo el sol matutino de octubre, que aún mantenía el calor feroz del verano castellano, se rindió completamente. El calor lo sofocaba como si estuviera dentro de un horno. Sus manos, acostumbradas solo al suave roce de las páginas de los libros que leía bajo los árboles, se llenaron de ampollas dolorosas que parecían gritar con cada movimiento. No tenía la menor idea de qué hacer realmente. Había observado a su padre trabajar durante años, pero siempre desde la distancia, siempre como espectador pasivo, nunca prestando atención real a los detalles técnicos, a los pequeños secretos que hacen la diferencia entre el éxito y el fracaso en la agricultura.
intentó desesperadamente usar sus famosos trucos e invenciones, pero descubrió algo devastador. Nada de lo que había creado para evitar el trabajo servía en un campo real, con tierra dura que necesitaba ser arada con fuerza, con plantas delicadas que requerían cuidado especializado, con un ecosistema complejo que demandaba conocimiento profundo y experiencia práctica. En pocos días, el desastre se hizo evidente para todo el pueblo. Las hojas de las plantas comenzaron a marchitarse por falta de riego adecuado. Los pájaros volvieron en bandadas, más audaces que nunca, devorando las semillas como si fuera un banquete gratuito. Las plagas de insectos aparecieron como ejércitos invasores, aprovechando la debilidad de las plantas mal cuidadas. Elías observaba el desastre crecer día a día, sintiendo por primera vez en su vida un peso en el pecho que no era pereza, sino algo mucho más profundo y doloroso, responsabilidad pura, sin filtros, sin atajos posibles. Cada mañana, al despertar, salía y miraba los surcos resecos, las plantas caídas como soldados heridos en un campo de batalla, los frutos que se podrían antes de madurar, desperdiciando meses de trabajo de su padre. El campo que antes florecía bajo las manos expertas de don Antonio, ahora parecía un cementerio vegetal, y él era el único culpable de esta devastación. Los vecinos del pueblo ya no ofrecían ayuda con la misma generosidad inicial, pero tampoco se molestaban en esconder sus comentarios y críticas. Sus voces llegaban hasta él llevadas por el viento. ¿Qué esperaban de ese muchacho?, decían unos. Nunca sirvió para nada útil, murmuraban otros. Pobre don Antonio, ver cómo su hijo echa a perder el trabajo de toda una vida. Cada comentario le dolía más que el calor abrasador del sol del mediodía o que el peso de la azada en sus manos inexpertas. Pero lo peor de todo, lo que realmente le destrozaba el alma, era la mirada de su padre desde la cama donde guardaba reposo forzado. Don Antonio intentaba con todas sus fuerzas no mostrar tristeza o decepción. Mantenía una sonrisa forzada cuando hablaban. Ofrecía palabras de aliento que sonaban vacías en el aire espeso de la habitación. Pero sus ojos, esos ojos que habían visto crecer a Elías desde bebé, hablaban un lenguaje diferente. Hablaban de una decepción profunda, de esperanzas rotas, de un futuro que se desvanecía como humo. Una tarde especialmente dura, mientras arrancaba maleza sin convicción y sin técnica, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar por el esfuerzo desacostumbrado, Elías se sentó en medio del campo devastado y se cubrió el rostro con las manos sucias de tierra. Por primera vez en sus 19 años de vida, lloró, como no había llorado jamás, con lágrimas que brotaban desde un lugar profundo de su alma que ni siquiera sabía que existía. Las lágrimas brotaron sin pedir permiso, mezclándose con la tierra seca de los surcos y creando pequeños charcos de lodo que parecían reflejar toda la frustración acumulada durante años de pereza y autoengaño. Por primera vez en su vida, Elías deseó profundamente, con cada fibra de su ser, no ser perezoso. No era un deseo superficial motivado por la vergüenza o la presión social. Era algo mucho más profundo, un anhelo genuino de ser útil, de tener valor real, de poder devolver a su padre, aunque fuera una pequeña parte de todo lo que él le había dado durante años sin pedir nada a cambio. Quería mirar el campo y sentirse orgulloso del trabajo de sus manos. Quería ver la sonrisa genuina en el rostro de don Antonio. Quería escuchar a los vecinos hablar de él con respeto en lugar de lástima.
pero también sentía que ya era demasiado tarde, que había fracasado de manera tan espectacular que no había redención posible para alguien como él. La noche cayó lentamente sobre el pueblo, pintando el cielo de violetas y naranjas, mientras Elías permanecía sentado en el campo bajo el manto infinito de estrellas. Sus manos estaban llenas de tierra, su ropa empapada de sudor y frustración, su corazón pesado con el peso de la realidad que había estado evitando durante toda su juventud. Pero en el silencio profundo de esa noche castellana, rodeado por el aroma de la tierra y el canto lejano de los grillos, algo se movió en las profundidades de su alma. No era esperanza todavía, era algo más primitivo y poderoso. Era determinación pura, desesperada, total. Mirando hacia las estrellas que habían visto nacer y morir a generaciones de campesinos trabajadores, Elías se juró algo con una intensidad que nunca antes había experimentado. Si alguna vez tengo una oportunidad de demostrar lo que realmente valgo, la tomaré. No más excusas, no más atajos fáciles, no más huir de las responsabilidades. Solo necesito una oportunidad, y esta vez no voy a fallar. Esas palabras resonaron en el aire nocturno como si fueran un contrato sagrado con el universo. Y el universo, que tiene maneras misteriosas de responder a los juramentos hechos con el corazón completamente abierto, no tardó en enviar una respuesta. Al amanecer del día siguiente, mientras Elías caminaba cabizbajo por el mercado del pueblo, llevando en el rostro las marcas evidentes de una noche sin dormir y días de fracaso, escuchó el pregón de un mensajero real que llegaba a caballo desde la capital de la provincia. La voz del mensajero, potente y clara, cortó el aire matutino como una espada de esperanza. Atención, habitantes de todos los pueblos de Castilla-La Mancha. Su Majestad el Rey ha anunciado una gran competencia abierta a todos los ciudadanos del reino, sin distinción de clase social o profesión. El ganador recibirá un cofre lleno de monedas de oro y el título honorífico de Inventor Real del Reino. La competencia consistirá en 3 desafíos que pondrán a prueba no la fuerza bruta, sino el ingenio, la creatividad y la inteligencia. Las personas del mercado se agolparon alrededor del mensajero para escuchar todos los detalles, creando un círculo de rostros expectantes y ojos brillantes de emoción. Elías, aún sucio de tierra y con las ropas arrugadas por la noche en el campo, se acercó lentamente, con el corazón latiendo como un tambor de guerra dentro de su pecho. Las palabras inventor, oro, competencia de ingenio resonaban en su mente como campanas de una catedral. Aquello no sonaba a fuerza bruta, a músculos desarrollados por años de trabajo físico, sino a estrategia, a creatividad, a la capacidad de pensar de manera diferente. Era exactamente lo único en lo que él creía tener alguna ventaja natural. Pero cuando, con voz temblorosa pero audible, declaró en público que pensaba participar en la competencia real, las risas de los vecinos no tardaron en llegar como una lluvia de burlas crueles. «¿Tú?», se burló abiertamente Mateo, el carnicero del pueblo, con una sonrisa cruel que mostraba dientes manchados por años de vino tinto. ¿El dormilón va a competir por el oro del rey? Eso sí que es una broma. Otros vecinos soltaron carcajadas que resonaban por toda la plaza del mercado como el graznido de cuervos. Juana, la panadera, gritó desde su puesto: «No te duermas en medio del desafío, Elías, aunque, conociendo cómo eres, probablemente llegues tarde a la competencia». Las burlas continuaron como una cascada de crueldad.
Seguramente inventará una cama con ruedas para competir sin levantarse. A ver si el rey necesita un experto en dormir siestas. Pobre chico. La realidad lo va a golpear muy duro. Elías tragó saliva, sintiendo cómo el calor de la humillación subía por su cuello hasta sus mejillas, pero algo extraordinario estaba ocurriendo en su interior. En lugar de sentirse derrotado, como había pasado toda su vida cuando enfrentaba críticas, una llama nueva y poderosa comenzó a arder en su pecho. No era ira destructiva, ni resentimiento amargo, ni deseos de venganza. Era algo mucho más poderoso y transformador. Era determinación absoluta mezclada con una claridad mental que nunca antes había experimentado. Por primera vez en su vida, no quería demostrar nada a los demás para ganar su aprobación o para silenciar sus críticas. Solo quería probarse a sí mismo que podía ser más, mucho más que el niño perezoso con buenas ideas que había sido hasta ese momento. Aguantó todas las burlas sin responder con palabras, pero sus ojos brillaron con una intensidad nueva que algunos de los observadores más perceptivos notaron con sorpresa. «Hay algo diferente en la mirada del muchacho», murmuró don Esteban, el maestro jubilado del pueblo, a su esposa esa noche durante la cena. Elías volvió a casa con los ojos encendidos por una determinación que irradiaba desde cada poro de su piel. Su padre lo miró desde la cama, donde aún guardaba reposo, y algo en la postura de su hijo, en la firmeza de sus hombros, en la claridad de su mirada, le hizo incorporarse ligeramente. «Voy a competir, papá», dijo Elías con una voz que don Antonio no había escuchado jamás en los 19 años de vida de su hijo. Era una voz madura, decidida, llena de una fuerza interior que parecía haber aparecido de la nada. «Y esta vez, te juro por la memoria de mi abuelo y por el amor que te tengo, no voy a fallar». Don Antonio sintió cómo se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Por primera vez desde que había caído enfermo, una sonrisa genuina, amplia, esperanzada, iluminó su rostro curtido por años de sol y trabajo. «Hijo», le dijo con voz temblorosa de emoción, «durante años he esperado ver despertar al hombre que sé que llevas dentro. Creo que ese momento ha llegado». Esa noche, Elías no durmió, pero no porque estuviera huyendo de las responsabilidades como había hecho durante años. No durmió porque estaba planeando, visualizando, preparándose mentalmente para los desafíos que lo esperaban. Su mente, que durante años había usado para encontrar formas de evitar el trabajo, ahora se enfocaba completamente en encontrar formas de triunfar. Por primera vez en su vida, sintió lo que significa tener un propósito que es más grande que sus comodidades personales. Y esa sensación, esa vibración de determinación absoluta, comenzó a cambiar no solo su mentalidad, sino su energía completa, el universo, que siempre responde a los cambios genuinos de vibración. Comenzó a preparar las sincronicidades que pondrían a prueba esta nueva versión de Elías. El día de la primera prueba llegó con un cielo despejado que parecía una cúpula de cristal azul sobre la región y un aire tenso cargado de expectativa que se podía cortar con cuchillo. Decenas de participantes de todos los pueblos de la provincia, hombres fuertes y decididos con músculos desarrollados por años de trabajo físico, se alinearon frente a un enorme lago que reflejaba el sol como un espejo líquido perfecto. El desafío había sido anunciado por el pregonero real con voz solemne: cruzar el lago de orilla a orilla y llegar al otro lado lo más rápido posible. Las reglas eran simples hasta la brutalidad. No había barcos disponibles, no había puentes, no había ayuda externa. Solo el agua, los nervios de acero
y la creatividad personal de cada competidor. Elías observó el lago con una mezcla de inquietud y determinación que le hacía vibrar cada músculo del cuerpo. Una parte de su mente, la parte que había dominado durante años, le susurraba: «Nunca has aprendido a nadar. Esto es imposible. Mejor, retírate ahora y evita la humillación pública». Pero otra voz, nueva y poderosa, que parecía venir desde las profundidades más auténticas de su ser, le respondía con firmeza: «Has esperado toda tu vida para este momento. No vas a rendirte ahora. Encuentra la solución». Su corazón latía como un tambor de guerra dentro del pecho mientras observaba a los demás participantes estirarse, calentar los músculos con movimientos expertos y prepararse para lanzarse al agua con la confianza de nadadores experimentados. Uno por uno comenzaron a lanzarse al lago con poderosas zambullidas que creaban explosiones de agua y salpicaduras que volaban en todas direcciones. Sus brazadas eran firmes, rítmicas, eficientes. Parecían delfines humanos cortando la superficie del agua con una elegancia que Elías sabía que nunca podría imitar. Mientras los demás luchaban heroicamente contra las olas y la distancia, Elías se quedó inmóvil en la orilla, con los ojos cerrados y las manos unidas frente al pecho en una postura casi meditativa. Algunos espectadores comenzaron a señalarlo y a murmurar: «¿Qué está haciendo el chico de Castilla? ¿Se quedó paralizado por el miedo?». Pero Elías no estaba paralizado. Su mente trabajaba a una velocidad increíble, procesando información, analizando opciones, buscando esa solución elegante que su intuición le decía que existía. «No puedo competir en fuerza», pensaba, «pero puedo competir en inteligencia». Después de 5 minutos de aparente inactividad que tenían a los espectadores susurrando y a algunos competidores ya a mitad del lago, Elías abrió los ojos con una sonrisa que irradiaba confianza absoluta. Había encontrado su respuesta. Sin prisa pero sin pausa, desapareció entre unos matorrales cercanos al lago. Los espectadores no entendían qué hacía. Algunos incluso pensaron que había huido por cobardía. Pero 15 minutos después, cuando varios competidores ya habían llegado al otro lado y otros comenzaban a mostrar signos de agotamiento, Elías emergió de los matorrales cargando algo que hizo que toda la multitud guardara silencio. Era una balsa improvisada, construida con troncos secos que había encontrado en el bosque cercano, atados con cuerdas que había tejido rápidamente con fibras vegetales y estabilizada con su propio cinturón de cuero. La construcción era rústica pero funcional, evidenciando una comprensión instintiva de principios de flotación y equilibrio. Con movimientos calmados y precisos, empujó la balsa hacia el agua y subió sobre ella con la elegancia de alguien que había calculado cada movimiento. Usando una rama larga que había seleccionado cuidadosamente como remo, comenzó a cruzar el lago lentamente pero de manera constante. No era el más rápido, no era el más elegante, no tenía la fuerza bruta de los nadadores, pero mientras algunos competidores se cansaban y comenzaban a luchar contra las olas, otros se desviaban de la ruta más directa y algunos incluso se hundían temporalmente por agotamiento. Elías avanzaba imperturbable, como un barco seguro navegando en aguas tranquilas. Cuando Elías tocó la otra orilla del lago, fue el tercero en llegar de más de 50 participantes. Los jueces de la competencia, enviados directamente por el rey y expertos en evaluar no solo velocidad, sino también creatividad e ingenio,
lo miraron con asombro genuino y respeto creciente. La multitud de espectadores que había venido desde pueblos lejanos para presenciar la competencia real quedó en un silencio completo durante varios segundos, procesando lo que acababa de presenciar. Luego, como si hubieran despertado de un sueño colectivo, estalló en aplausos espontáneos que resonaron por todo el valle. «El perezoso ha llegado», gritó alguien entre la multitud, pero ya no era un grito de burla, era un grito de admiración e incredulidad. El joven que todos conocían por su pereza legendaria había encontrado una solución que ninguno de los competidores más fuertes y experimentados había ni siquiera considerado. Don Rodrigo, el juez principal enviado directamente desde la corte real, se acercó a Elías con pasos lentos y deliberados. Era un hombre de cabello gris y ojos penetrantes que había evaluado competencias de ingenio en todo el reino durante décadas. «Joven», le dijo con una voz que mezclaba sorpresa y aprobación, «en 30 años evaluando estas competencias, raramente he visto una demostración tan clara de que la inteligencia aplicada puede superar a la fuerza bruta. Has comprendido algo que muchos nunca entienden. No se trata de ser el más fuerte, sino de ser el más inteligente». Elías sintió cómo estas palabras penetraban hasta lo más profundo de su alma, como rayos de sol después de una tormenta. Por primera vez en su vida, su forma diferente de pensar no era vista como pereza o como una forma de evitar el trabajo, sino como un don genuino que tenía valor real en el mundo. Pero la verdadera transformación no estaba ocurriendo solo en cómo otros lo veían. Estaba ocurriendo en cómo él se veía a sí mismo. «He pasado años pensando que era perezoso», reflexionó mientras se secaba el agua del lago con una manta que le ofreció un espectador. Pero tal vez no era perezoso, tal vez simplemente tenía una forma diferente de abordar los problemas. La segunda prueba fue anunciada 3 días después, y con ella llegó un nuevo murmullo de expectativa que se extendió por todos los pueblos de la región. Los participantes que habían sobrevivido a la primera eliminatoria fueron llevados a una amplia explanada donde descansaban enormes bloques de madera maciza, cada uno tan pesado como una roca gigante. El desafío parecía brutalmente simple en su enunciado, pero devastadoramente complejo en su ejecución. Transportar el bloque de madera desde un extremo del campo hasta una línea final marcada con banderas reales. No había reglas específicas sobre métodos, no había restricciones sobre técnicas. Solo había que hacer llegar el bloque de cualquier forma posible. Los competidores más fuertes, aquellos que habían sobrevivido a la prueba del lago gracias a su condición física superior, comenzaron inmediatamente con la estrategia más obvia. Empujaban con los hombros, levantaban con las piernas, gritaban para motivarse, resoplaban como toros enfurecidos. El sudor brotaba de sus frentes como ríos salados. Sus rostros se enrojecían por el esfuerzo sobrehumano. Algunos lograban mover sus bloques unos pocos metros con movimientos que parecían batallas épicas contra la gravedad. Otros apenas conseguían hacer que sus bloques temblaran ligeramente en su lugar. Elías se quedó completamente quieto, de pie ante su bloque asignado, observándolo con la intensidad de un científico que estudia un fenómeno natural. No lo tocó inmediatamente, no intentó empujarlo o levantarlo como los demás. En cambio, caminó lentamente alrededor de él, se agachó para examinarlo desde diferentes ángulos, lo golpeó suavemente en varios puntos para escuchar el sonido que producía, lo midió con la mirada y con sus manos,
Mientras los demás competidores se agotaban en fuerza bruta y desesperación creciente, él buscaba un ángulo diferente, una perspectiva que nadie más había considerado, una solución elegante que estuviera escondida a plena vista. Entonces, como si una chispa divina hubiera iluminado su mente, sonrió con esa sonrisa que ahora irradiaba confianza genuina en lugar de arrogancia vacía. Sacó su cuchillo, una herramienta simple que todos los demás habían ignorado por completo, y comenzó a tallar. Durante una hora que pareció una eternidad para los espectadores impacientes, mientras los demás competidores continuaban su batalla desesperada contra la gravedad y sus propias limitaciones físicas, Elías trabajó con la precisión de un artesano maestro y la paciencia de un monje. Nadie entendía exactamente qué estaba haciendo, pero lentamente, meticulosamente, su bloque rectangular comenzó a perder esquinas, a suavizar bordes, a tomar una forma cada vez más curva, más redonda, más armoniosa. Estaba convirtiendo un obstáculo imposible de mover en una solución elegante. Una esfera perfecta de madera. Los espectadores lo observaban en un silencio fascinado, como si estuvieran presenciando un acto de magia pura. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos: ¿será posible que funcione? ¿Cómo no se nos ocurrió a nosotros? Seth, este muchacho ve lo que nosotros no vemos. Cuando terminó su obra de ingeniería intuitiva, Elías respiró hondo, sintiendo en sus pulmones el aire puro de la determinación cumplida. Se limpió las manos, llenas de virutas de madera, se colocó en posición, apoyó ambas palmas contra la esfera que había creado y empujó con una fuerza que no era solo física, sino que venía de lo más profundo de su alma transformada. La esfera de madera rodó. No necesitó la fuerza de un gigante, solo necesitó el impulso inicial y la comprensión de las leyes naturales que gobierna el movimiento. Avanzó suave y constantemente por la pendiente natural del terreno, ganando velocidad propia, cruzando la línea final ante los ojos completamente atónitos de competidores, jueces y espectadores. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre las hojas de los árboles cercanos. Luego, como una explosión de reconocimiento y admiración, llegaron los aplausos. No fueron aplausos corteses o educados, fueron ovaciones genuinas, vítores espontáneos, gritos de ¡bravo!, que se alzaban hacia el cielo como oraciones de celebración. Don Rodrigo, el juez principal, se acercó a Elías con pasos que ya no eran solo de respeto, sino de genuina admiración. «Joven», le dijo con una voz que temblaba ligeramente de emoción, «acabas de demostrar algo que muchos adultos nunca aprenden en toda su vida, que la verdadera inteligencia no consiste en usar más fuerza, sino en encontrar mejores maneras de hacer las cosas». Elías, el mismo joven que hace apenas unas semanas lloraba en medio de un campo devastado, sintiéndose completamente inútil, ahora irradiaba una confianza que venía desde el centro mismo de su ser. Había vencido, no con músculos desarrollados por años de ejercicio, sino con la mente que siempre había tenido, pero que nunca había aplicado a propósitos constructivos. Esa noche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo en honor al ganador de la competencia real, mientras las celebraciones se extendían por todos los pueblos de la región, Elías no pensaba en el cofre de monedas de oro que acababa de recibir de manos del mismo rey, ni en los vítores de la multitud que lo aclamaba como héroe, ni siquiera en el título de inventor real que ahora llevaba oficialmente. Su mente estaba completamente enfocada en una sola imagen,
la sonrisa de orgullo y felicidad que sabía que encontraría en el rostro de su padre cuando regresara a casa. Por primera vez en su vida, volvía como un hijo del que don Antonio podía sentirse genuinamente orgulloso. Pero más importante que el orgullo de su padre era la transformación que sentía en su propio corazón. La pereza había desaparecido completamente, no porque se hubiera obligado a eliminarla, sino porque había encontrado algo mucho más poderoso que cualquier comodidad. Había encontrado su propósito, su razón para levantarse cada mañana con energía renovada. Al amanecer del día siguiente, sin anunciar su llegada con fanfarrias o celebraciones, Elías regresó silenciosamente a su pueblo natal. Su padre, ya recuperado pero aún débil, lo vio llegar desde la puerta de la casa con los ojos llenos de lágrimas de alegría y orgullo. Elías no necesitó palabras grandilocuentes o discursos emotivos. Simplemente se acercó a su padre, lo abrazó con la fuerza de quien ha descubierto el valor del amor genuino y después fue directamente al campo que había devastado con su inexperiencia solo semanas atrás. Desde ese día, algo fundamental había cambiado en él, no solo en sus acciones, sino en su vibración más profunda. Ya no se escondía bajo los árboles para dormir escapando de las responsabilidades. Se levantaba antes que el sol, no porque se obligara a hacerlo, sino porque tenía una razón poderosa para hacerlo. Tenía una misión, un propósito que era más grande que su comodidad personal. Organizaba herramientas con la precisión de un general preparando una campaña. Reparaba vallas con el cuidado de un artista creando una obra maestra. Regaba con la paciencia de alguien que entiende que cada gota de agua es una inversión en el futuro. Pero no había abandonado su don natural para el ingenio. Ahora lo usaba constructivamente. Diseñó sistemas de riego que aprovechaban la lluvia de maneras que nadie había imaginado antes. Creó trampas naturales contra plagas que protegían los cultivos sin usar químicos dañinos. Inventó herramientas que hacían el trabajo más eficiente y menos agotador para su padre, que ahora podía trabajar sin lastimar su cuerpo recuperándose. Con parte del premio real, compró semillas de árboles frutales exóticos que nadie había cultivado en la región antes: naranjos de Valencia, limones de Murcia, manzanos de Asturias. Contrató a algunos vecinos del pueblo para ayudarle a plantar cientos de mudas en terrenos que había comprado con sus ganancias. A los pocos años, el terreno floreció como nunca antes había florecido en la historia del pueblo. La finca se convirtió en la mayor proveedora de frutas de toda la región, famosa no solo por la cantidad, sino por la calidad excepcional de sus productos. Pero más allá del éxito económico, lo que verdaderamente había germinado era algo mucho más valioso: su propósito, su deseo genuino de crecer, su voluntad inquebrantable de ser la mejor versión de sí mismo. La pereza ya no tenía espacio en su vida, no porque la hubiera eliminado a la fuerza, sino porque había encontrado algo que la hacía completamente irrelevante. Cada día traía consigo un motivo para avanzar, para crecer, para contribuir al mundo de maneras significativas. Con los años, el nombre de Elías dejó de estar ligado a la pereza en la memoria colectiva del pueblo. Ahora, cuando la gente lo mencionaba en el mercado, en las ferias regionales o en las conversaciones familiares durante las cenas, lo hacían con respeto genuino, con admiración sincera. El joven que transformó su destino, decían algunos. El que convirtió la pereza en fuerza creativa, comentaban otros.
el muchacho que nos enseñó que nunca es tarde para despertar al gigante que llevamos dentro, reflexionaban los más sabios. Pero Elías nunca se dejó llevar por el orgullo o la vanidad. Siempre recordaba con humildad y gratitud los días oscuros en que no quería mover un dedo, las tardes desperdiciadas en que su padre trabajaba solo mientras él dormía sin culpa. Y sobre todo, recordaba aquel momento devastador en el campo cuando todo parecía perdido y lloró entre los surcos secos sintiendo que era un fracaso completo. Ese había sido su verdadero despertar, no la competencia real o los premios que vinieron después. El momento en que tocó fondo y decidió que no podía seguir siendo la misma persona fue cuando comenzó su verdadera transformación. Y ahora, tú que me has acompañado en esta historia durante los últimos 40 minutos, déjame hablarte directamente al corazón. Si sientes que la pereza está controlando tu vida, si cada mañana es una batalla para levantarte con propósito, si has perdido la conexión con tus sueños y ambiciones, quiero que sepas algo fundamental. No estás condenado a ser perezoso para siempre. La pereza no es tu identidad. Es solo un síntoma de que aún no has encontrado tu verdadero propósito. Como Elías descubrió, no necesitas ser el más fuerte o el más talentoso. Solo necesitas encontrar una razón suficientemente poderosa para levantarte cada mañana, algo que sea más grande que tu comodidad personal. La historia de Elías te demuestra que la transformación más radical es posible, sin importar cuánto tiempo hayas estado dormido. Tu despertar puede comenzar ahora mismo, en este momento preciso. Solo necesitas tomar la decisión de que ya no quieres ser la misma persona que eras ayer. El gigante que duerme dentro de ti está esperando ser despertado. Y como Elías descubrió, cuando encuentras tu propósito verdadero, hasta el alma más dormida despierta con una energía que puede mover montañas. Si esta historia despertó algo dentro de ti, si sientes que es hora de dejar atrás la pereza y despertar a tu verdadero potencial, déjame un comentario contando. ¿Cuál es esa una cosa que te haría levantarte cada mañana con energía y propósito? Tu respuesta puede ser la chispa que inspire a alguien más a encontrar su propio despertar. Suscríbete a Relatos con Sabiduría porque aquí no solo contamos historias, despertamos gigantes dormidos. Y recuerda, la pereza desaparece cuando encuentras un propósito que te hace despertar cada mañana. Tu momento de despertar es ahora.